Todos los compañeros tienen el deber de desarrollar los temas expuestos y relacionarlos con las circunstancias actuales. Debemos persuadirnos que la actualización doctrinaria es una tarea colectiva, asumida y realizada por todos, desde la base a la conducción. Movimiento generacional que de la necesidad insoslayable de mantener el estado juvenil del movimiento generacional que de la necesidad insoslayable de mantener el estado juvenil del movimiento se trabaja normalmente para el futuro, y ese futuro, por fatalismo histórico y biológico, digamos así, corresponde a las generaciones jóvenes. Un movimiento que sea o que represente una revolución trascendente difícilmente puede ser Reacción Francesa. Tuvo casi 30 años de preparación a través de los enciclopedistas. Ya 30 años esa generación. La Revolución Rusa, que tuvo como 60. El pobre Lenin, que fue el que se preparó todo eso, no pudo alcanzar sino una pequeña parte de la revolución y quedó marginado porque la generación que le sucedió lo reemplazó. Es decir, que esto da un derecho a la juventud, es decir, el derecho de intervenir en el quehacer actual, preparando, se envejecen y mueren. Lo que se trata es precisamente de hacer cambio generacional a fin de que se remoce el movimiento, se perfeccione y se adapte a las nuevas etapas. Las revoluciones cumplen normalmente 4 etapas. La primera, que es la doctrinaria, son los enciclopedistas de los franceses y el Lenin en Rusia, en la Revolución Rusa. La segunda etapa es normalmente la toma del poder, o el golpe de Estado. Es Napoleón el 18 de Brumario y es Trotsky con los 1000 en Moscú. La tercera etapa es la etapa que da verdaderamente la ideología e inculca esa ideología. Es Napoleón en el Imperio y es Stalin en la Revolución Rusa. O sea, la etapa dogmática, se mete el dogma, se mete en la forma que hay que meterlo. El dogma no se puede meter solamente con lindas palabras, y también con otra acción que hay que meterlo. Y la cuarta y definitiva es la institucionalización de la revolución. Es la primera república francesa después de la revolución, y es Khrushchev que anula el culto a la personalidad a fin de reemplazarla por la institucionalización. Claro, cada una de esas etapas lleva un largo recorrido en la historia, y los mismos hombres difícilmente llegan. Entonces, esa preparación, diremos así, para las nuevas generaciones es lo que hemos llamado nosotros el transvasamiento. Es decir, es necesario ir preparando los dirigentes, porque las masas evolucionan solas, ya cuando están imbuidas de una ideología y puestas en marcha por una doctrina. Las masas gentes son los que deben ir evolucionando en sí y preparándose para las nuevas circunstancias. Normalmente las ideologías no cambian, sino en largos periodos de la historia. Ha habido ideologías para la Edad Media, ha habido para la etapa capitalista, hay ahora una para la etapa socialista, en fin, pero duran siglos las ideologías. En cambio, la doctrina, que son las formas de ejecución de esa ideología, esas varían con las circunstancias de la aplicación. A medida que se va aplicando esa ideología, las circunstancias en tiempo, en espacio, en fin, cambian. A ese cambio es el que nosotros debemos ir acostumbrando a las nuevas generaciones. Esos dirigentes que se formen para las nuevas generaciones deben de ir bien en claro, a través de una preparación humana acabada que permita dar continuidad. Es decir, que una generación pueda entregar sus banderas a la que le sigue,
para que las circunstancias y el lugar en que eso ha de realizarse. Nuestras banderas de justicia social, de independencia económica y de soberanía nacional son inamovibles, por lo menos por un largo periodo de la historia serán inamovibles. Luchamos por eso. Esas banderas son tomadas por las nuevas generaciones que las prolongan en el tiempo. El fenómeno peronista es una demostración de esto. Nosotros hemos preparado bien a la juventud. Los chicos desde la cuna ya la mamá iba inculcándoles esto, ¿no? La intervención de la mujer en la política y los derechos políticos de la mujer tiene su razón de ser revolucionario. Es decir, que nosotros pusimos a la mujer, ¿por qué? Porque entre el nacimiento y los 6 años se forma el subconsciente de los niños. Allí es donde hay que meter el peronismo. Lógico, porque de ese no se independiza jamás. Es lo que me decía que le pasaba a Vallejo con su abuelita. Es lógico. Esta preparación ya viene desde la niñez. Por eso algunos ni se imaginan y dicen, si esto no lo han conocido a Perón, si han nacido después que ya el peronismo había caído el 55, sí, bueno, pero nuestros enemigos se encargaron de hacernos buenos, como dice el famoso refrán español, detrás de mí vendrán los que buenos me harán, dice. Y es en realidad lo que ha ocurrido. Fenómeno que si la juventud desde la niñez está preparada en eso, la absorbe rápidamente y entonces se produce normalmente se produce el cambio generacional. Porque esa juventud comienza a crear y comienza a realizar. En política, que la conducción es un arte, se forman los dirigentes de la juventud, los dirigentes de conducción y los dirigentes de encuadramiento, que es lo que necesita la masa para su conducción en la lucha táctica. Bueno, esa gente ya viene preparada, necesita un poco de conocimiento de la conducción y entonces se pueden desempeñar y desenvolver bien. Los viejos deben arrimar su experiencia, porque si ellos por egoísmo no le dan a la juventud esa experiencia, llega un momento en que biológicamente ellos desaparecen, de viejos se mueren, ¿y quién los reemplaza? De manera que ese egoísmo es sumamente negativo para la acción de continuidad de una revolución. Por eso esto, en este momento nosotros, los viejos, tenemos que pasar a nuestros jóvenes esa experiencia, porque a ellos les va a servir. Porque cuando llegamos a viejos sabemos mucho, pero ya no nos sirve para nada. Hay que pasárselo a los que les puedan servir. Entonces, ese es el trasvasamiento generacional de que nosotros hablamos. ¿Qué es la manera, sería, de continuar el proceso de conducción a través de natural? La organización de cuadros? Es claro, es prolongarse y proyectarse al futuro. Y proyectarse racionalmente. Es decir, que esos jóvenes reciban una experiencia que ellos no tienen. Ellos siempre piensan y titubean por falta de experiencia. Yo siempre les digo que le metan nomás, porque peor que nosotros los viejos no lo van a hacer, vea el mundo que le dejamos. Por matanas que hagan, peor que lo que lo hemos hecho nosotros no lo van a hacer. Entonces, eso hay que darle ese slancio, como dicen los italianos, a la juventud, para que vaya adelante, que haga. Se van a equivocar, sí, bueno, pero nosotros también nos hemos equivocado en muchas cosas. Lo importante es que sepan bien dónde hay que navegar, es decir, poner el punto hacia los grandes objetivos y preparar todo hacia esos grandes objetivos. Si eso se hace, el futuro está asegurado. El hecho de que en este momento el peronismo sea más fuerte que antes está indicando que el movimiento peronista es un movimiento del futuro. Y es un movimiento del futuro porque hace 25 años la primera generación, que ya en cierta medida ha sucumbido en un 80% dentro del movimiento, ha hecho su trabajo, pero hay otros que han recibido eso, ustedes, la gente que está ahora empuñando de a poco el bastón de mariscal que cada peronista lleva en su mochila. Normalmente las ideologías no cambian, sino en largos periodos de la historia. Ha habido ideologías para la Edad Media, ha habido para la etapa capitalista, hay ahora una para la etapa socialista, en fin, pero duran siglos las ideologías.
En cambio, la doctrina, que son las formas de ejecución de esa ideología, esas varían con las circunstancias de la aplicación. A medida que se va aplicando esa ideología, las circunstancias en tiempo, en espacio, en fin, cambian. A ese cambio es el que nosotros debemos ir acostumbrando a las nuevas generaciones. No es un problema autóctono, diremos, ni intrínseco de nuestro país. Es un problema del mundo. Y es un problema del mundo que ha entrado en una etapa de evolución nueva. Entonces, lógicamente, esa es la etapa que estamos viviendo. Naturalmente que el capitalismo, con su, diremos, su fuerza, que es el liberalismo, está luchando por no ceder, como los señores feudales lucharon con la Revolución Francesa tampoco para no ceder. Pero indudablemente los acontecimientos históricos del mundo nos están llevando a esa evolución, que ya es insoslayable, y que las 3/4 partes del mundo ya la han aceptado. Restan dos grandes focos de reacción. Uno, el capitalismo de Estado del imperialismo soviético, y otro, el capitalismo individualista del imperialismo yanqui, que después la fuerza de Varsovia ocupa Checoslovaquia con el ok yanqui. Están peleados, quizás enfrentados ideológicamente, pero políticamente están perfectamente de acuerdo. Bueno, contra ese acuerdo es que el tercer mundo lucha. Nosotros hace 25 años en la Argentina dijimos las ventajas de una tercera posición, tan lejana de uno como de otro de los imperialismos. Esto lo dije yo el año 44 en Buenos Aires. Cayó aparentemente en el vacío, pero han pasado 25 años y hoy las 2/3 partes del mundo están en el tercer mundo. Y hoy todos los continentes comienzan a integrarse, pero comienzan a integrarse con comunidades, ya con profundas ideas sociales si no son socialistas. Todo Medio Oriente, República Socialista, el Asia, todo socialista, el África, bueno, ¿qué queda que no? Los imperialismos. Y el tercer mundo se está integrando, y está más integrado de lo que muchos creen. Indudablemente que ese es el mundo del porvenir. No es el otro el mundo del porvenir. Los imperialismos cumplen por fatalismo histórico una parábola. Nacen, crecen, se desarrollan, envejecen, decaen y mueren. Y si no, miremos desde los fenicios hasta nuestro día, ¿qué queda de los grandes imperialismos? 4 o 5 columnas rotas, todo lo que queda. Claro, queda un proceso civilizativo, o algunas veces negativo también, pero eso lo arrastra la historia y lo acumula en el futuro, porque las civilizaciones no son en compartimentos estancos, son verdaderas cordilleras que se van prolongando y aumentando. Esa es la de atravesamiento generacional de que nosotros hablamos. Yo siempre les digo que le metan nomás, porque peor que nosotros los viejos no lo van a hacer. Vea el mundo que les dejamos, por macanas que hagan, peor que lo que lo hemos hecho nosotros no lo van a hacer. Entonces, eso hay que darle ese slancio, como dicen los italianos, a la juventud, para que vaya adelante, que haga. Se van a equivocar, sí, bueno, pero nosotros también nos hemos equivocado en muchas cosas.